Biosíntesis de ácidos grasos, llamado también lipogénesis. Podemos dividir la lipogénesis en 5 etapas, 5 grandes etapas. El transporte de la acetilcoenzima A desde la mitocondria al citosol, la síntesis de malonil-CoA, la síntesis del ácido palmítico o palmitatos, el alargamiento de la cadena del ácido graso y la desaturación del ácido graso. Comenzamos con un esquema general del transporte de la acetilcoenzima A hacia el citosol. El principal precursor para la síntesis de los ácidos grasos es acetilcoenzima A, que proviene este acetilcoenzima A de la degradación de la glucosa por glucólisis hasta piruvato. Por lo tanto, en el citosol, el piruvato es precursor de la acetilcoenzima A. Para que el piruvato pueda convertirse en acetilcoenzima A, tiene que entrar en la mitocondria y allí en la mitocondria se convierte en acetilcoenzima A. Esta molécula no puede salir de la mitocondria porque no existen transportadores especiales para él. Por lo tanto, se transforma en citrato. El citrato sí puede salir y ya en el citosol se convierte nuevamente en acetilcoenzima A, que es utilizado como precursor para la síntesis de los ácidos grasos por una ruta conocida como lipogénesis. Vamos a ver los detalles del transporte de la acetilcoenzima A hacia el citosol. Representamos aquí la matriz mitocondrial, la membrana mitocondrial externa y el citosol. El acetilcoenzima A que está en la matriz mitocondrial debe alcanzar el citosol, sin embargo, no existe un transportador especial para esta molécula. Se dice que la membrana mitocondrial es impermeable al paso libre de la acetilcoenzima A. Por lo tanto, en una reacción catalizada por la enzima citrato sintasa, una molécula de acetilcoenzima A se condensa con una de oxalacetato para formar citrato. Aquí sale una coenzima A. El citrato sí puede pasar a través de la membrana mitocondrial hacia el citosol a través de un transportador que permite de forma simultánea, pero en sentido contrario, el movimiento de un malato hacia el interior de la matriz mitocondrial por cada molécula de citrato que sale al citosol. Una vez en el citosol, el citrato es sustrato de la enzima citrato liasa, que rompe la molécula para liberar acetilcoenzima A y oxalacetato. Esta reacción necesita una molécula de coenzima A citosólica y la hidrólisis de un ATP hasta ADP más PI, produciéndose acetilcoenzima A y oxalacetato. El acetilcoenzima A ya puede ser utilizado como precursor de los ácidos grasos durante la lipogénesis. El oxalacetato puede ser sustrato de la malato deshidrogenasa en una reacción de óxido-reducción que utiliza NAD reducido como cofactor y se convierte en malato. El malato puede entrar a la matriz mitocondrial por ese transportador de malato que permite el antiporte de un citrato. Por cada malato que ingresa, sale un citrato. Ya en la matriz mitocondrial, el malato puede convertirse en oxalacetato por la acción de la enzima malato deshidrogenasa en una reacción de óxido-reducción que utiliza NAD como cofactor. El malato citosólico también puede ser sustrato de la enzima málica. La enzima málica cataliza una reacción de descarboxilación oxidativa liberando CO2 y utiliza NAD fosforilado como coenzima. Entra NAD fosforilado oxidado y sale reducido. El NAD fosforilado reducido es una coenzima que se requiere también para la síntesis de los ácidos grasos. Y esta reacción permite la conversión de malato en piruvato. El piruvato puede entrar a la matriz mitocondrial por un transportador de piruvato que permite el paso del piruvato conjuntamente con un protón en el mismo sentido, es decir, en un mecanismo de transporte sin porte. Ambas moléculas son movilizadas en la misma dirección.
Allí en el piruvato, en la matriz mitocondrial, se convierte en acetilcoenzima A en una reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa, que utiliza una coenzima A y NAD oxidado como cofactor, liberando CO2 y NAD reducido. En la siguiente etapa, una molécula de acetilcoenzima A se transforma en malonilcoenzima A. Esta etapa se ha llamado síntesis de malonilcoenzima A y se realiza en dos partes o en dos fases. En la primera fase, la enzima acetilcoenzima A carboxilasa, que está unida de forma covalente a la coenzima biotina, cataliza una reacción de carboxilación que requiere la hidrólisis de una molécula de ATP en presencia de magnesio hasta ADP más PI, y requiere ácido carbónico como molécula que aporta el grupo CO2. En esta primera fase, el CO2 se une de manera covalente a la biotina en forma de un grupo carboxilato que proviene del ácido carbónico. En la segunda fase de la reacción, ese ácido carboxílico o grupo carboxilato es transferido a una molécula de acetilcoenzima A en el extremo metilo para convertirse en malonilcoenzima A, que tiene ahora un extremo carboxílico, y la enzima con la coenzima biotina quedan libres, disponibles para una nueva síntesis de malonilcoenzima A. Para la lipogénesis se requieren moléculas de malonilcoenzima A. Se requiere que todas las moléculas de acetilcoenzima A, con excepción de la primera, sean convertidas a malonilcoenzima A para ingresar en la ruta de síntesis. Recordemos las estructuras de la acetilcoenzima A, que contiene una molécula de coenzima A formada por ADP-3-fosfato, ácido pantoténico y beta-mercaptoetilamina. El beta-mercaptoetilamina junto con el ácido pantoténico conforman el fragmento que se denomina 4'-fosfopanteteína. Eso hasta allí es la coenzima A. Y el extremo de la izquierda, donde está el grupo acetil, CH3CO, que se une de manera covalente al extremo SH del grupo mercaptoetilamina de la fosfopanteteína. Toda esta estructura conforma lo que llamamos de manera resumida acetilcoenzima A. Y el malonilcoenzima A es muy parecido porque contiene toda la coenzima A unida de manera covalente a través de un enlace de alta energía en el grupo sulfidrilo al fragmento malonil, que contiene un extremo carboxílico, y en total son 3 carbonos unidos a la coenzima A. En la siguiente etapa comenzaríamos ya con la síntesis del ácido graso, que es catalizada por un complejo multienzimático en animales vertebrados. En plantas y microorganismos, las enzimas que participan en la síntesis de ácidos grasos se encuentran individuales, en forma separada, pero en los vertebrados están asociadas en forma de un complejo multienzimático. Las enzimas que intervienen son cetoacil-sintasa, que tiene un extremo libre sulfidrilo de un residuo de cisteína, acetiltransacilasa, maloniltransacilasa, hidratasa, enoilreductasa, cetoacil-reductasa y tioesterasa. Son 7 enzimas y una proteína acarreadora de grupos acilo. Ese complejo multienzimático es un dímero que está formado por 2 monómeros. Todo esto que se ve aquí en este momento es el monómero 1. La proteína acarreadora de grupos acilo contiene un extremo 4'-fosfopanteteína con un grupo sulfidrilo SH libre. El complejo multienzimático de la ácido graso sintasa es activo solo cuando está en forma de dímero. Y el segundo monómero que está unido a este primer monómero
es exactamente igual, pero ubicado en forma opuesta. Es decir, que comenzando desde la derecha, comenzaríamos con la cetoacilsintasa, con su residuo cisteína SH libre, acetiltransacilasa, maloniltransacilasa, hidratasa, enoil reductasa, cetoacilreductasa y tioesterasa, que son las 7 enzimas, y la proteína acarreadora de grupos acilos que tiene un extremo sulfidrilo libre que proviene de un fragmento 4'-fosfopanteteína. Este sería el monómero 2. El complejo multienzimático es activo solo cuando está en forma dimérica. Cada monómero por separado es inactivo. Si trazamos una línea estructural de los dos monómeros, quedaría en la parte superior el monómero 1 y en la parte inferior el monómero 2. Sin embargo, funcionalmente, ellos trabajan la primera mitad del monómero 1 con la segunda mitad del monómero 2 y la segunda mitad del monómero 1 con la primera mitad del monómero 2, de acuerdo a esa línea punteada de color verde que separa las dos porciones funcionales. Esta división funcional permite que en los dos extremos, donde se ubican los grupos sulfidrilos libres, puedan ocurrir de forma simultánea la síntesis de dos moléculas de ácido graso. El ácido graso 1 en el extremo de la izquierda y el ácido graso 2 en el extremo de la derecha, de tal manera que se estaría produciendo de manera simultánea dos ácidos grasos en cada uno de estos dos extremos. Vamos a estudiar ahora las reacciones para la síntesis del ácido palmítico o palmitato. Este proceso se conoce como lipogénesis. En la primera reacción ocurre la transferencia del grupo acetilo desde la acetilcoenzima A al grupo sulfidrilo SH de un residuo de cisteína de la enzima cetoacilsintasa, catalizado por la enzima acetiltransacilasa. Estamos representando aquí el complejo multienzimático y se está ampliando el fragmento SH cisteína de un monómero y el fragmento SH panteteína del siguiente monómero, porque así como funciona el dímero. En la primera reacción, la enzima acetiltransacilasa incorpora una primera molécula de acetilcoenzima A cebadora y es la única molécula de acetilcoenzima A que ingresa en este proceso en forma de acetilcoenzima A. Todas las demás moléculas van a ingresar como malonilcoenzima A. Pero en esta primera reacción, una primera molécula cebadora de acetilcoenzima A ingresa, se libera la coenzima A y el fragmento acetilo es unido de forma covalente al residuo SH de la cisteína de un monómero para formar esta estructura que se ve a la derecha de la pantalla. En la siguiente reacción, partiendo de la estructura formada en la reacción previa, ocurre la transferencia del grupo malonilo desde el malonilcoenzima A al grupo sulfidrilo SH de la fosfopanteteína de la proteína acarreadora de grupos acilos, o ACP. Esta reacción es catalizada por la maloniltransacilasa, que incorpora el grupo malonilo, liberando la coenzima A, y lo une al extremo SH panteteína, formando ahora un dímero que tiene un grupo acetilo y un grupo malonilo en cada uno de los dos extremos sulfidrilos que estaban libres y disponibles para la unión. En esta reacción, catalizada por la enzima cetoacilsintasa, se produce la descarboxilación del grupo malonilo y la transferencia del acetilo al grupo metileno, dando lugar a la formación de un beta-cetoacilo. Partimos de la estructura que se formó en la reacción anterior. La enzima es la cetoacilsintasa que cataliza una reacción de descarboxilación y condensación. La descarboxilación proviene del grupo carboxílico del malonilo, liberándose en forma de CO2.
y luego ocurre la transferencia del grupo acetilo al extremo metileno para formar la condensación, dando como resultado un compuesto que tiene un doble enlace unido a un oxígeno en forma de grupo cetónico a nivel del carbono beta, por lo cual es un beta-cetoacilo. En la siguiente reacción ocurre la reducción del grupo carbonilo ubicado en el carbono beta del cetoacilo por la acción de la enzima cetoacil reductasa con intervención del nafosforilado reducido como coenzima para formar un beta-hidroxiacil ACP. Partimos de la estructura anterior en una reacción de óxido-reducción que requiere nafosforilado reducido como coenzima y resulta nafosforilado oxidado. La enzima es la cetoacil reductasa y el producto final es un grupo hidroxiacilo unido a la panteteína. Luego viene la deshidratación del beta-hidroxiacil ACP por la acción de la enzima hidratasa, produciendo un compuesto trans-delta 2-enoil ACP. Partimos de la estructura previa, ocurre una deshidratación por la acción de la enzima hidratasa, sale una molécula de agua y se forma una estructura con un doble enlace. Se pierde ese grupo hidroxilo porque sale junto con otro hidrógeno en una molécula de agua y se forma el trans-delta 2-enoil ACP. En la siguiente reacción se reduce el doble enlace por la acción de la enzima enoil reductasa, que también utiliza nafosforilado reducido como coenzima, formándose un butirilo o un grupo acilo de 4 carbonos. Partimos de la estructura anterior. En esa reacción de óxido-reducción utiliza nafosforilado reducido y la enzima enoil reductasa, formándose un acilo de 4 carbonos o butirilo, como podemos ver allí. Luego ocurre la transferencia del butirilo desde el grupo panteteína del residuo SH de cisteína de la enzima cetoacil sintasa. El grupo ACP panteteína SH recién liberado ahora está disponible para aceptar una nueva molécula de malonilo. Entonces vemos la estructura de la reacción anterior. La enzima transacilasa produce la transferencia de todo ese butirilo que antes estaba en el residuo SH de la panteteína y lo mueve hacia el residuo SH de la cisteína, quedando el residuo SH de panteteína libre y ahora el grupo butirilo está unido al SH. A partir de ahora ya no se van a requerir más moléculas de acetilcoenzimada. Todas las moléculas que ingresen a partir de ahora van a ser siempre malonilo. Y los dos carbonos, CH2 y CH3, que están allí en color negro, representan los carbonos del acetilcoenzima cebador, que van a ser al final del proceso de la síntesis, van a ser los dos últimos carbonos del ácido graso, es decir, el carbono 15 y 16 del ácido graso que terminará formándose en este proceso. A partir de aquí, las reacciones desde la 3.2 hasta la 3.7 se repiten 6 veces más, es decir, en un total de 7 veces, alargándose en fragmentos de 2 carbonos la cadena asila en formación, hasta formar un ácido graso de 16 carbonos, que es el ácido palmítico. 16 carbonos porque son 7 veces que pasa por el ciclo, por 2 carbonos serían 14 más los 2 carbonos del acetilcoenzima A en 3.1, que es la molécula cebadora. Eso suma en total 16 carbonos. Hagan el ejercicio ustedes en práctica en un cuaderno para que puedan verlo en forma más globalizada. Luego de pasar 7 veces por las reacciones previas, ocurre la liberación del ácido palmítico por la acción de una enzima tioesterasa. Aquí se representa
el complejo multienzimático con el ácido graso ya formado, unido de forma covalente al extremo sulfidrilo de la cisteína. La enzima tioesterasa cataliza la hidrólisis por la acción del agua de ese enlace covalente, liberando el ácido graso y el complejo multienzimático libre y disponible para una nueva síntesis. El ácido palmítico formado, que tiene 16 carbonos, puede posteriormente ser activado para ingresar en alguna ruta metabólica. La lipogénesis está regulada por tres mecanismos diferentes: la regulación alostérica, por modificación covalente irreversible y por inducción-represión de la expresión del gen de ciertas enzimas clave. La regulación alostérica y la regulación por modificación covalente irreversible son mecanismos a corto plazo, y la regulación por inducción-represión es un mecanismo de más largo plazo. Vamos a hablar de la regulación alostérica. Comenzamos con un esquema simplificado de lo que ocurre en el citosol. La glucosa, por la glucólisis, se oxida parcialmente hasta piruvato. El piruvato entra en la mitocondria y por descarboxilación oxidativa se transforma en acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A puede entrar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico, y en la primera reacción se condensa con el oxalacetato para formar citrato. El citrato, cuando aumenta su concentración, sale de la mitocondria y en el citosol se desdobla nuevamente en acetilcoenzima A y oxalacetato. El oxalacetato se convierte en malato, el malato en piruvato, el piruvato entra nuevamente a la mitocondria y en el citosol el acetilcoenzima A es sustrato de la acetilcoenzima A carboxilasa, que convierte acetilcoenzima A en malonilcoenzima A. El malonilcoenzima A entra en la ruta de lipogénesis para formar ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden activarse para formar acilcoenzima A, los cuales pueden esterificarse para formar triacilgliceroles. La enzima acetilcoenzima A carboxilasa es la enzima clave que puede ser regulada por alosterismo. Cuando aumenta la concentración de citrato en el citosol, el citrato activa alostéricamente a la acetilcoenzima A carboxilasa. El efecto contrario lo realizan los acilcoenzima A de cadena larga, los cuales, cuando aumentan en concentración, inhiben a la acetilcoenzima A carboxilasa. Este sería el mecanismo a corto plazo de regulación alostérica. La enzima clave, repito, es la acetilcoenzima A carboxilasa. Hablemos ahora de la regulación por modificación covalente reversible. En condiciones de ayuno predomina la hormona glucagón. El glucagón activa la síntesis de AMP cíclico. El AMP cíclico activa a la enzima proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, que activa a su vez a una proteína quinasa activada por AMP. Los acilcoenzima A de cadena larga también activan a la proteína quinasa activada por AMP. Esta enzima cataliza la fosforilación de la proteína quinasa activada por AMP, utilizando el ATP que hidroliza hasta ADP y une el grupo fosfato de forma covalente a la proteína quinasa activada por AMP, la cual es activa cuando está fosforilada. Esta enzima, cuando está activa, a su vez fosforila a la enzima acetilcoenzima A carboxilasa, que es la enzima que convierte el acetilcoenzima A en malonilcoenzima A. Esta enzima, en presencia de ATP, que hidroliza hasta ADP, y el grupo fosfato lo une de forma covalente a la enzima acetilcoenzima A carboxilasa, que es inactiva cuando está fosforilada. Por lo tanto, la acetilcoenzima A carboxilasa es una enzima clave regulatoria, tanto por alosterismo, como acabamos de ver en la lámina anterior, como por
modificación covalente reversible, ya que ella puede estar fosforilada o desfosforilada. En el ayuno hemos visto que el glucagón induce o favorece la fosforilación de todas las enzimas que pueden ser sujetas de modificación covalente reversible. Solo que algunas enzimas son activas cuando están fosforiladas y otras enzimas son inactivas cuando están fosforiladas. La acetilcoenzimada carboxilasa, que es la enzima clave regulatoria en la lipogénesis, es inactiva cuando está fosforilada. Por lo tanto, en el ayuno se inhibe la lipogénesis. Y eso es correcto y es lo esperado, ya que no existe suficiente energía o suficientes moléculas precursoras para dirigirlas hacia la síntesis de los ácidos grasos. En el caso contrario, en condiciones de alimentación, predomina la hormona insulina. El efecto de la insulina puede ser por varias rutas y una de ellas es activar a la proteína fosfatasa. La proteína fosfatasa es una enzima que rompe el grupo fosfato por hidrólisis, por la acción de utilizando una molécula de agua, rompe el grupo fosfato que está unido covalentemente a la acetilcoenzimada carboxilasa, por lo tanto la desfosforila, y esta enzima es activa cuando está desfosforilada. Significa que la insulina activa a la acetilcoenzimada carboxilasa favoreciendo la síntesis de los ácidos grasos. Pero no solamente la insulina activa a esta proteína fosfatasa, también activa a la proteína fosfatasa que desfosforila a la proteína quinasa activada por AMP. Por la acción de una molécula de agua se rompe el grupo fosfato y la proteína quinasa activada por AMP se desfosforila y ella es inactiva cuando está desfosforilada. Al estar inactiva, pues también se inhibe la fosforilación de la acetilcoenzimada carboxilasa. Por lo tanto, la insulina actúa de dos formas. En primer lugar, desfosforila a la acetilcoenzimada carboxilasa, convirtiéndola en su forma activa. Pero también desfosforila a la proteína quinasa activada por AMP, que la inactiva para evitar que se fosforile la acetilcoenzimada carboxilasa. Y este es el mecanismo de modificación covalente reversible de la lipogénesis. La enzima clave regulatoria sigue siendo acetilcoenzimada carboxilasa. Finalmente, vamos a hablar de la regulación por inducción-represión o expresión del gen. El acetilcoenzima A, por la acción de la enzima acetilcoenzimada carboxilasa, se convierte en malonilcoenzima A, el cual, por lipogénesis y por medio del complejo multienzimático del ácido graso sintasa, permite la síntesis del ácido graso. El ácido graso se activa para formar acetilcoenzima A, que puede esterificarse para formar triacilglicerol. Todas las enzimas del complejo multienzimático del ácido graso sintasa y la enzima acetilcoenzimada carboxilasa pueden ser sujetas de inducción-represión, es decir, la expresión del gen que permite la síntesis de estas enzimas, provocando en consecuencia un aumento en la concentración o una disminución en la concentración de estas enzimas, lo que puede activar o inhibir la ruta. En condiciones de alimentación, cuando predomina la insulina produce inducción de la expresión de los genes de estas enzimas. Por lo tanto, activa la síntesis de moléculas de acetilcoenzimada carboxilasa y de las enzimas que forman parte del complejo multienzimático del ácido graso sintasa, activando en consecuencia la lipogénesis. En la situación contraria, en condiciones de ayuno, predomina el glucagón y el glucagón realiza el efecto contrario, reprime la expresión del gen, por lo tanto inhibe la síntesis
de las enzimas que forman parte del complejo multienzimático del ácido graso sintasa y también inhibe la síntesis de la acetilcoenzima carboxilasa, provocando un efecto inhibitorio en consecuencia de la lipogénesis. En el próximo video, alargamiento y desaturación de los ácidos grasos.